Hola, bienvenidos a Gramaticosas. Hoy vamos a hablarte de 10 datos importantes del idioma español. El 23 de abril se celebra el Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas. ¿Y por qué se eligió esta fecha? Para conmemorar el fallecimiento de quien quizás sea el escritor español más reconocido a nivel mundial y quien contribuyó a preservar el idioma a través de la escritura. Así es, nos referimos a Miguel de Cervantes Saavedra. Su influencia fue tanta que hay quienes se refieren al español como la lengua de Cervantes. Pero antes, un dato curioso. ¿Sabías que en esta fecha, pero en diferentes años, también fallecieron William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega? Ahora sí, pasemos a los 10 datos sobre el español. 1. ¿Cuántas personas hablan nuestra lengua? En 2020 el español era hablado por más de 585 millones de personas, casi un 7,6% de la población mundial. Además, se habla en los 5 continentes, incluso en África, específicamente en Marruecos y en Guinea Ecuatorial, y en Oceanía, en la isla de Pascua. 2. ¿Cuál es la situación del español a nivel mundial? El español es la tercera lengua más hablada en todo el mundo, detrás del inglés y el chino mandarín. Y si consideramos el número de hablantes que usan español como lengua materna, nuestro idioma se encuentra en segundo lugar, solo superado por el chino mandarín. Además, según el Instituto Cervantes, ocupa el tercer puesto de lenguas más usadas en Internet y el segundo puesto en investigaciones científicas. Por último, es el idioma más rápido del mundo en cuanto a pronunciar sílabas por segundo. Comparte este puesto con el japonés. 3. ¿Cuántas palabras tiene el idioma aproximadamente? El diccionario de la Real Academia recopila 88.000 términos. Sin embargo, se estima que en realidad el léxico de nuestra lengua contaría con un 30% más de lo que muestra el DRAE. 4. ¿Cuál es la palabra más larga? Según la Real Academia Española, la palabra más larga es el nombre electroencefalografista. 5. ¿Qué letras aparecen más? Las letras que más usamos los hispanohablantes son las vocales E en primer lugar, la A en la segunda posición y después la O. Luego se ubican las consonantes L y S. Este estudio tomó como muestra la obra El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. La letra ñ. En el latín, el sonido ñ no existía y su aparición tuvo lugar durante la Edad Media en lenguas como el francés, portugués, italiano y castellano. En esa época hubo hasta 3 formas de representar la ñ, pero al final la reforma ortográfica del rey Alfonso X el Sabio optó por el uso de una sola n y la virgulilla encima. Ese uso se extendió, y en el siglo XIV Antonio de Nebrija la incluyó en su famosa gramática de 1492. A pesar de que el origen de la nasal palatal, o sea la ñ, en nuestra lengua fue hace más de 1000 años, la Real Academia Española recién la incorporó al alfabeto a inicios del siglo XIX. Actualmente esta letra es un estandarte de la cultura y de la identidad del idioma español. 7. ¿Cuál es el texto más antiguo en español? Se cree que fue escrito entre el 974 al 978 por un monje del monasterio de San Justo y San Pastor de la Rosuela en León. A esta nota se le denomina Nodicia de Quesos y se trata de una lista completa de este alimento. 8. ¿Por qué se le llama castellano? Esta historia es un poco larga, pero trataremos de resumirla. Antes de la llegada de los romanos a España, los habitantes de la península ibérica hablaban el ibérico, lenguas celtas con diversas variantes como el celtíbero, lusitano, el tartésico, entre otros. Cuando los romanos invadieron esta zona, el imperio impuso el latín, que tenía 2 modalidades, el culto, que era de los políticos e intelectuales, y el vulgar, que era usado por el pueblo. Con el paso del tiempo, la mezcla entre el latín y las lenguas nativas dio lugar a las lenguas románicas o romances. Todas estas diferían las unas de las otras porque era necesario especificar entre cada romance, como el romance castellano o el leonés o el aragonés. Fue Alfonso X el Sabio quien en el siglo XIII declaró como lengua oficial al castellano, o sea, la variante dialecto del español que procedía de Castilla. Por eso que al español también se le denomina castellano. 9. ¿Cuál es la influencia de otras lenguas en nuestro vocabulario?
Vamos a clasificar la procedencia de ciertos términos según la historia. Del germánico, cuya influencia lingüística se relaciona con las invasiones de los godos a España al caer el Imperio Romano, provienen términos como falda, guerra o tregua. Pero así como esta tenemos otras influencias. Por ejemplo, ¿sabías que más de 4.000 palabras nos vienen heredadas por el tiempo de dominación árabe? Voces como acequia, cero o almohada. También del francés, ya que tuvo influencia en el castellano durante la Edad Media, y se refleja en palabras como vergel, fraile o damisela. En la época del castellano clásico surgieron italianismos como soneto, fragata o novela, latinismos como métrico, émulo o nocturno y americanismos, que son voces de las lenguas indígenas provenientes de América, como canoa, maíz, papa y choclo. En la actualidad el español está siendo muy influenciado por los anglicismos. Se evidencia en palabras como cóctel, suéter o champú, que se han adaptado a nuestra lengua. Sin embargo, existen varios préstamos en inglés que forman parte del uso cotidiano, pero tienen una correspondencia en español, tales como bullying, que sería acoso, cash, en efectivo, o email por correo electrónico. 10. ¿Cuál es la familia lingüística del español? De manera global, nuestro idioma pertenece a la rama de las lenguas indoeuropeas, al igual que el inglés, el francés, el alemán, el sueco, etc., y algunas lenguas indostánicas, como el armenio. Pero específicamente el español se subclasifica dentro de las lenguas romances, las cuales incluyen al italiano, portugués, rumano, francés y catalán. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides dejarnos un like y compartirlos con tus amigos, y también búscanos en nuestras redes sociales.